Hola, aquí estoy, Neburg. Vengo a compartirme alguna novedad, a ponerle sonido y dejar registro de alguno de los últimos pasos que voy caminando en mí y hacia mí mismo. Y bueno, es interesante que hoy estaba con el impulso de ya concretar y manifestar todo esto que me voy a compartir en el vídeo. Y porque llevo unos días ya con ganas de hacer el vídeo y bueno, hay cuestiones que incluso van por semanas, ¿no? que me quiero contar, que me quiero compartir. La cuestión es que curiosamente hace un momento vine del aeropuerto de Madrid y me puse a escuchar un vídeo de Kramik que recién hizo, creo, en las últimas horas. Y al acompañar en el coche, estaba por Instagram puesto, el vídeo ha sonado en bucle y lo he escuchado, no sé, habrá sonado igual unas 8 veces seguidas. Y era interesante porque a cada una que pasaba iba escuchando un aspecto que igual no había escuchado en la ocasión anterior. Y hubo algo que ella dice en este vídeo, que es, vengo a volcar, ella hace ahí un volcado de su momento, para caminar más liviana, ¿no? Como para encontrar algo más ligero, más liviano. Y ahí recordé yo los dos aspectos que a mí mi guía me transmitió y me sugirió que tuviera presentes para caminar en el tránsito del pozo. Tránsito del pozo es lo mismo decir que completar el cuerpo de emociones. Y los dos aspectos, uno era paso a paso, ir más despacio, y el otro aspecto era precisamente la liviandad, ir más ligero. Y yo hubo en su momento que lo entendí como el poder cuidar el cuerpo biológico, mantenerlo en su fortaleza y en cada una de sus 4 capacidades para, sí, para poder ir con más ligereza, con más liviandad. La nueva profundidad que le di a esta cuestión de la liviandad es ese volcado, ¿no? Ese compartir, ese me lo cuento, le doy sonido y lo concretizo. Escuchándola a ella entendía también como la conciencia del humano es la que concreta todo esto, entonces el volcado en un vídeo es precisamente esa manifestación, es una manifestación de la conciencia del humano, ¿no? Del humano real. Y eso trae liviandad, ¿no? Entonces me vino a dar claridad en esta cuestión de, vale, para yo ir recorriendo y ir completando mi cuerpo de emociones, el paso a paso ya lo estoy dando y ahí me ha ayudado la vida, el supernova. Pero el volcado, ¿no? Es lo que aún voy adquiriendo la capacidad de hacer más al ritmo real, porque ahí lidio con aspectos de mis células internas, con aspectos aún que se están completando, y es perfecto, desde los cuales hay una cierta parálisis a momentos, hay un retardo para compartirme. Entonces, bueno, me vino genial escucharme en bucle a Kramik expresando esta cuestión de la liviandad del volcado para subrayarme a mí, ¿no? Por ahí también recibía la telepatía y las palabras de mi guía de sí, es importante este volcado. Así que vengo aquí a esto. En realidad, vengo de hace un tiempo queriendo contarme algunas cosas, pero hubo un hecho esta semana, hace 2 días, que me dio la concretud perfecta para arrancarme. Y es una situación que viví
en una consulta médica que acompañaba yo a un familiar, y era una consulta médica con una especialista, y en esta situación que yo simplemente acompañaba, tuve la experiencia de supernova. Entonces me resultó muy interesante la claridad con la que pude, la claridad por decirlo en comparación a momentos anteriores en mi vida, ¿no? Pero la claridad con la que pude ir observándome y después de la situación acompañarme para, bueno, es como aprovechar esta experiencia y leerla, entenderla, integrarla desde lo que es un supernova, es decir, una experiencia que me expande, ¿no? Entonces me venían mucho las palabras de Maruk, con la voz de Maruk, que no es ya la voz de ahora de Maruk, es decir, con la voz de hace un tiempo de Maruk, diciendo esto del hijo de puta te expande, ¿no? Y me venía clarísimo ahí, ¿no? Porque era una expansión. Entonces me lo vengo a contar porque es importante para mí ir en este contarme viendo cada vez de forma más precisa y concreta, afinando cómo es esto de expandirme a cada momento, incluso de los momentos que son de partida un choque, pero precisamente ese choque es la potencialidad de la expansión. Entonces ocurrió en esta situación que esta persona que nos atiende, que era la persona profesional, de partida a mí me llega o lo identifico como que está con una frialdad muy significativa en el trato, en la falta de mirada directa a los ojos. El tono de voz era un tono de voz considerablemente elevado. Yo lo percibía como una manera un poco como de ocupar todo el espacio. A mí era rápidamente una sensación de hostilidad, de estar en un espacio hostil, y no me fue nada grato la experiencia desde la entrada, con la parte también como de la no gratitud. Ahora estoy cayendo en la cuestión de la gratitud, por el lado de que estaba acompañando a alguien, ¿no? y que sentía que tampoco estaba siendo grato para esta otra persona. Pero el asunto es que, pese a esa incomodidad que yo estaba sintiendo, lo que me ocurrió a mí es que fui entrando en un bloqueo, porque no era capaz de poner palabras para manifestar mi malestar. Palabras que podían haber sido, por ejemplo, habría opción de que hablaras con el tono de voz un poco más bajo. Le podría añadir, ¿no? Como, mira, aquí ninguno de los dos estamos sordos, ¿nos puedes hablar en un tono más ajustado? Bueno, partiendo de ahí, ¿no? Pude en algún momento expresar alguna pregunta porque había cosas que no me quedaban claras, una sensación así como de rapidez, de falta de espacio y de tiempo. Y lo más que llegué a manifestar fue al marchar unas palabras que es no escuchas, ¿no? Y se lo dije a los ojos, y sé que llegó, porque ahí se quedó. Pero todo lo demás era una sensación de, madre mía, ¿en qué bloqueo entré? Entonces, durante el proceso yo ya estoy atento a esta percepción mía de bloqueo y a las palabras con las que voy identificando o que voy colocando a la persona que está delante de mí. Y a la salida, reconociendo el malestar que sentía, seguí con esto. Entonces, aquí ya hay un matiz y un cambio importante para mí, que es una situación propicia a lo que viví, para que en otro momento yo hubiese hecho hay que ver cómo son la gente, que cómo atienden, que no sé qué, no sé cuántos, y quedarme ahí. O la otra variante, que también ha sido muy mía, de ponerme por encima. Es como, bueno, es que
estas personas, como con una condescendencia desconectada principalmente de mi sentir. Entonces, es una condescendencia como que perdonara a la otra persona, pero en realidad es una condescendencia que se estaba salvando, estaba buscando la salvación de un sentir que no podía abrazar en el pasado. Aquí esto ya no pasa, hay una conciencia y entonces no hay una pelea con la situación, con la persona, sí hay un malestar, pero ya hay como una determinación a ir hacia adentro de mí para ver qué carajo está pasando aquí. Entonces, por ahí voy reconociendo estos aspectos, ¿no? Palabras que me vienen. Persona que está congelada, ¿vale? Además, persona que se dedica al tema del corazón, para más Inri. Persona con mucha distancia, con mucha frialdad. Y mi bloqueo, ahí. Entonces, yo voy con esto y va pasando el día con esa claridad de lo que he nombrado. Creo que en ese punto no había mucho más. Y cuando llego por la tarde a casa, me encuentro otra situación que me expande, que es la de ver vómitos de Silver, el perro con el que convivo y mi gran nominado a los Oscar, con el que me expando mogollón, y había vómitos en el suelo, que eran pelos, como que había buscado, alguna hojita por ahí y demás, ¿no? Entonces, tiene que ver con una situación que va recorriendo de tema digestivo o de un tipo de molestia de alguna cuestión, que ya viene, bueno, ya me lo contaban en algunos vídeos anteriores, ¿no? Que voy mirando pues con veterinarios a ver que si dan, pues que con medicación, cambio de alimentación, y hay un punto que aún no evoluciona o no evoluciona de la manera que yo quiero o alguna parte de mí espera, porque entro en impaciencia, en desasosiego, en cabreo, ¿vale? Y ahí voy llegando a la emoción rabiosa, que es la que yo ubiqué como más profunda para mí. Entonces, yo me encuentro con esto, con 2 vómitos, empiezo a recogerlo y entonces empiezo a identificar ese sentir rabioso y me lo voy dejando sentir, como observando y dejándomelo sentir. Y atento a lo que me había ocurrido por la mañana y también con la mosca ahí de ¿y cuál es este bloqueo? ¿Qué es lo que yo congelo en mí? ¿Qué es lo que yo enfrío y dejo helado dentro de mí? Estaba en este punto ahí, ¿no? Y entonces me doy cuenta que en este cabreo yo me lo llevo más a la conciencia, de decir, no entiendo por qué pasa esto, no entiendo qué está ocurriendo. Y en un momento, no sé cómo es, pero en un momento yo siento que mi guía, Dangnuk, me dice, venga, atrévete a decirlo, ¿no? Y era el cabreo que yo siento en ese momento con Dios, con Él, ahí. Entonces el atreverme a decirlo fue reconocer un miedo muy profundo, siento que ancestral, a la palabra es blasfemia, pero no sé si es exactamente eso, si la blasfemia tiene que ver con maldecir a Dios o con mentir. Bueno, la palabra viene así, ¿no? Yo creo que sí que tiene que ver con maldecir a Dios. Entonces él me dice, venga, atrévete a decirlo, y yo expreso algo que siento que nunca había expresado con estas palabras, que era, quiero que te mueras, Dios. Y lo expreso así. Entonces, soy consciente de que había un miedo a expresar esto, pero a la vez estoy honrando esa verdad rabiosa que en ese momento yo estoy sintiendo. No es que yo sienta ahí como que estoy, qué terrible toda la vida y demás cosas. O sea, es como algo muy interesante porque no es arde Troya, porque no es así absolutamente, pero en esa parte dentro de mí, esas células, hay un arde Troya, así. Y no sé por qué sale esta expresión, arde Troya.
Pero la cuestión es que yo me permito expresar eso y según expreso esa verdad, con toda la conexión interna, sin hacer fuegos artificiales, pero nombrándolo conectado con la vibración de la rabia, a continuación lo que aflora es algo, es como que se disipa la rabia y sale como si pasara alguien de repente haciendo una reflexión así. Bueno, pero es que si se muere Dios, es que yo me voy también, porque yo soy en Dios, entonces se marcha todo, como que todo desaparece, ¿no? Pero con un cambio vibracional, como que de repente yo lo observo y digo, ¿qué carajo? O sea, se difuminó la rabia, se marchó. Entonces lo que yo estaba congelando era esta rabia, que de hecho es lo que me ocurrió en la situación. Yo en la situación de la mañana congelé el malestar porque no legitimé la expresión de ese sonido rabioso mío, que no es para poner a parir, faltar al respeto ni nada de esto, ni hacer una crítica, ni ponerme por encima, porque no es eso. Es nombrar mi sentir y nombrar lo que en ese momento hay de verdad en mí, que es, esto no me está gustando, por favor, necesito que me lo expliques de nuevo, me gustaría poder entenderlo, no me gusta esta manera en que me estás hablando a mí y a esta persona. Poder haberlo hecho, y no es un pulso de si la otra persona ya lo hubiese hecho, no lo hubiese, no sé qué, porque yo sé que hay un aspecto que es manifestar el sonido de la verdad interna, tiene un poder brutal. O sea, no es un pulso contra la otra persona, es terminar de nombrar, de manifestar esta verdad interna. Y ahí está la transformación, ¿no? Y ahí la transmutación. Entonces, bueno, esa situación de la mañana, la situación de después de por la tarde, que yo vivo al llegar a casa y me encuentro, es lo que me hace conectar con esta rabia tan profunda y yo acabo manifestando algo que no me había atrevido. Yo creo que así tan claramente no me había atrevido nunca, ¿no? Y es interesante, ¿no? Porque todo esto me trae un poco a como perfilar cómo es esto de completar el cuerpo de emociones para mí. Por un lado, yo sé que las emociones son un puré de tomate, como dijo Sara en algún momento, y es que no es real esa emoción. Pero a la vez sé que si lo dejo ahí, como un grado de conciencia, puedo saltarme el sentir la emoción, que es para mí lo que termina de completar. Entonces, ¿cómo es la delgada línea de sentir una emoción sin alimentarla, creyendo que es real, ¿vale? Y tampoco eludiendo el sentirla, ¿no? Es una línea finísima, ¿no? Entonces, no es, ¡ah, qué rabioso, voy a hacer... ¿no? Aunque ardo en muchos momentos, pero es un acto tan sencillo como nombrar esa verdad conectada con esa vibración, con ese sentir rabioso. Y es lo que puedo hacer ahí. Entonces, bueno, para mí esto fue muy importante y me lo quería dejar aquí manifestado, porque a partir de ahí es como que ya siento que pude soltar la experiencia de aquello que ocurrió, ¿no? Esta experiencia médica. De hecho, yo ya confiaba en lo que pasó. Esta persona hizo una especie de tratamiento con una medicación, con unas pruebas, y yo siento confianza en ese criterio y bueno, en que lo que va a traer también va a ser expansivo, ¿no? Pero lo que me faltaba era completar esa digestión emocional, que es la que pude ir haciendo después y que me permitió poner más luz en la emoción rabiosa, que es esa emoción más profunda en mí para completar. Y que va muy vinculada, en este caso, al miedo, porque era un miedo a expresar eso, ¿no? Como un miedo a expresar eso ante esto más grande, ante Dios, ante Dan Nook, ahora que lo voy nombrando así. También en algún momento sentí un rabiosismo con Maika, que se lo pude identificar más, pero aquí era con Dan Nook. Y claro,
en esos días me llegó una expresión que es la del corazón nuclear. Y el corazón nuclear es el permiso a sentir. El corazón nuclear es el que no palpita sin límites y siente sin límites. Y entonces siento real. Y cuando yo siento esta rabia real, la paradoja es que se disuelve, ¿no? Pero no vale con que yo la disuelva antes de sentirla. Hay que sentirlo. Y para mí, hay que sentirlo para mí, para yo completarlo. Y estoy en un momento donde, porque siento que es un momento muy intenso, para mí y en personas con las que comparto está siendo muy intenso, donde se están concretando experiencias para sentir lo pendiente. Entonces, son experiencias en el grado de intensidad perfecto para que yo conecte con esa verdad emocional interna que hasta este punto de mi existencia no me he legitimado a sentir y no he honrado, nombrándola como lo que es. Por ejemplo, y ahora pongo otro ejemplo, con la cuestión económica, ¿vale? Yo he transitado en estas semanas pasadas un sentir miedo a no poder vivir económicamente. Entonces es un miedo a quedarme bajo un puente, es un miedo completamente irracional, porque punto uno, yo me voy manejando y me estoy poniendo como nunca ahí a ser el arte y la autosuficiencia. Punto dos, hay una red con la que estoy conectado y a la que puedo acudir si necesito ayuda. Entonces no es real, pero sí hay una verdad interna de este miedo que sé que es ancestral y que estaba ahí. Entonces, en estas semanas se han ido presentando distintas circunstancias que apretaban en lo económico. Y no solo tenían que ver con el ámbito del trabajo, sino también en otros ámbitos. Por ejemplo, en casa estoy descubriendo que hay unas facturas desproporcionadas porque hay un electrodoméstico que no funciona bien y que genera un gasto las 24 horas. Y ahora toca averiguar cuál es, ¿no? Pero todo ese movimiento de ir identificando cuál es el problema, contactar con profesionales, el casero, bla, 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 han sido procesos que yo he ido haciendo. Pero esa circunstancia, con las cuestiones de Silver, que implican también una inversión económica, con las cuestiones del vehículo, que a ratos va dando fallos, son circunstancias perfectas para que yo vaya ahí conectando con un miedo muy profundo y ancestral, que es este miedo a no ser capaz de ser autosuficiente, miedo a no ser capaz de proveerme, miedo a quedarme sin un techo y demás. Entonces, solo cuando yo puedo llegar a sentir ese miedo, para mí es cuando completo ese miedo y entonces ya queda trascendido. No es solo que yo me descubra en que realmente soy autosuficiente y lo voy construyendo eso desde mi biológico. En lo emocional hay que llegar a esa fragilidad, a esa vulnerabilidad de dejarme atravesar por el miedo. Y las circunstancias los ponen muy a huevo, así. Entonces, otras circunstancias que yo he vivido con el agua, la Dana cuando hubo en Valencia los meses pasados me pilló lejísimos, pero era la intensidad perfecta para que yo ya conectara con un miedo. Esa Dana coincidió, lluvias intensas, coincidió con que en el gimnasio donde yo voy había días de apagones donde de repente te quedabas a oscuras y me quedaba a oscuras dentro de la piscina o me quedaba a oscuras en el vestuario que no tiene ninguna ventana, entonces era una oscuridad absoluta y eran experiencias también como para terminar de trascender, para transmutar ese miedo, de poder terminar de sentirlo. Entonces, ¿cómo es el asunto? Pues yo sé que no es real que hay monstruos, que puedo estar en la oscuridad y no hay monstruos, eso es real, con lo cual, vale, tener eso en conciencia me hace ver que este miedo no es real, pero el miedo es una sensación que se manifiesta en el cuerpo, es una emoción, el miedo no es una sensación, el miedo es una emoción que deja un registro en el biológico. Entonces yo me dejo
sentir en el biológico, como me abro el biológico para acoger esa sensación, sabiendo que no es real, me da más seguridad y confianza para percibirla, para sentirla. Y entonces ahí es cuando dejo que atraviese ese sentir y ahí sí, ahí se marcha. Entonces me pasó con ese miedo y me ha pasado con más miedos. Me pasó con otro miedo, sí, que me tengo aquí apuntado, que es, y me lo descubrí porque ni lo tenía claro por asomo, que era, yo desde la pandemia había parado de hacer espacios terapéuticos de acompañamiento grupales. Eso lo hacía yo con cierta asiduidad antes de la pandemia, y con la pandemia lo paré, bueno, por la cuestión sanitaria de los contagios y demás, que no era propicia, pero hasta ahí me contaba yo. Había otra cuestión más de fondo que surgió en estos días pasados, y era que la pandemia ocurrió también una situación personal en mi vida que fue importante y que a mí me dejó con mucha vergüenza. Y sentí mucha vergüenza por cómo gestioné esa situación, y sabía que no estaba a gusto con esa situación, con mi gestión de la situación en particular, pero no tenía claro la vergüenza que yo sentía. Y hace poco, haciéndome Wingwave a mí, que Wingwave es una activación de la transmisión de las células, eso lo voy viendo más claro, y Wingwave y EMDR son técnicas muy similares, que son las que aplico yo en la consulta. Hace poco descubrí que en el fondo sentía tanta vergüenza de lo que yo viví y de una gestión que yo hice hace 5 años, que no me sentía capaz de ir al encuentro de la gente por la vergüenza. Es como yo, que he hecho esto, voy a ir aquí al encuentro de la gente, ¿no? Como un miedo al repudio, ¿no? Como qué vergüenza. Y esto también veo claramente que es una cuestión ancestral, por la intensidad que es coherente con aquello, aunque fue un evento en mi vida muy importante. Y cuando yo resolví esa vergüenza, que es lo mismo decir, cuando yo me legitimé sentir en mi cuerpo esa vergüenza, es cuando se resolvió la vergüenza. Y cosas de la vida, sincronicidades, ese mismo día que yo me hice el Wingwave, no tenía planificado que me iba a hacer ese Wingwave en ese momento de la mañana, pero es que ese mismo día, a la tarde, yo estaba retomando por primera vez un espacio grupal, después de 5 años de pandemia. Y estoy como nunca con esta cuestión. Bueno, igual la euforia de mi cristal acaba de salir y no es como nunca, pero estoy desde luego sí, comprometido conmigo como nunca, y es como a por todas, en eso sí. Entonces se han presentado estas circunstancias, ¿no? Para yo tomar conciencia con una emoción que me pasó en esta vida, con una circunstancia, pero reconozco claramente la ancestralidad, 2, y seguro que ha habido muchas experiencias más, ¿no? Al servicio para que termine ahora de transitar esa emoción. Y hay una parte que es siéntelo. Para mí, como me dijo Dan Noakes, atrévete a decirlo, y ponerle palabra a esa emoción era: siente esa rabia, legitímatela, valídatela, no te la creas en el sentido de ponerte aquí a cañonazos, pero es honra esa verdad interna. Y este es un matiz como muy concreto, muy delicado, muy que puede ir de repente como a la sufrimiento o al teatralismo, y no es esto. Y también el otro riesgo es, como no es una emoción real, pasé por encima, y para mí ese no estaba siendo el camino. Y había una cuestión que me faltaba por comprender. Entonces, bueno, por ir cerrando lo que me quiero contar, hubo algo, ahora hago aquí como el espacio cristal, más de estas cosas que a mí me gustan también.
en estos vídeos que yo me voy contando, que me voy compartiendo en las redes sociales, hay un hábito que yo sé que es antiguo, porque no me da sentido, pero todavía tiene su inercia, y es que miro cuántos visionados tiene el vídeo, ¿no? Entonces me lo veo. Y entonces miro en Instagram. Y como lo cuelgo en TikTok, pues también miro ahí. Y cada una tiene una vibración distinta, cada una de estas plataformas. Entonces, bueno, sé que es algo antiguo porque a mí no me da realmente sentido. A veces, cuando son cuestiones de talleres que anuncio, sí que me interesa, porque me interesa y quiero que pueda llegar a más gente, ¿no? Pero esto en concreto, bueno, sí tenía una cuestión de taller, sí, en este caso sí. Entonces la cosa es que miro los visionados y miro en una de las dos plataformas y pone 887. Y yo me quedo ahí con el número y me acuerdo del 369 de Tesla y entonces me empiezo a acordar de Maruk y de los tres cuerpos y del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La cosa es que voy a la otra plataforma, que no recuerdo cuál vi primera, y ese vídeo, que también tenía colgado ahí, miro las visiones y pone 887. Jamás me había ocurrido que un vídeo tuviese el mismo número de visionados en una plataforma y otra. De hecho, lo natural es que sean muy distintas. TikTok de partida suma más visionados. En Instagram hay que pagar y yo no pago. Pero me quedé flipando, entonces bueno, esto es como la parte de la telepatía, ¿no? Donde yo ahí digo, aquí hay algo, y entonces me quedo con el 887 y me pongo a contar, y digo, a ver, 887, el 8 es el cuerpo de conciencia, las emociones, entonces son las emociones del cuerpo de conciencia, y el 7 es la biología de la conciencia. Entonces, cuando yo miro 887, la comprensión que me viene es, estoy 2/3 completado, el cuerpo de emociones, o en este caso, la conciencia o sea, las emociones de la conciencia. Pero hay una parte que todavía no completé. Y tiene que ver el 7 con la conciencia o con el elevado ahí, ¿no? Entonces el asunto es que cuando yo tengo la experiencia que conté antes de la rabia hacia Dios, siento que esa es la parte que me faltaba a completar del cuerpo de conciencia. Es decir, yo ya transité en su momento la rabia hacia lo humano, que es la lentitud, el girar, el dar vueltas. Y hace vídeos que yo hablé de eso. Y mi nominado a los Oscar, Silver, ha sido el gran paciente y sostenedor de esas circunstancias desde cuando yo estaba súper agitado del cristal, de querer ir más rápido, de cabrearme porque daba vueltas y demás. Entonces, esa rabia ya la transité hacia lo humano. La rabia en el cristal es, y lo nombré en otro vídeo, cuando yo no me permito sentir el miedo, me voy al rabioso. Entonces, yo me ponía rabioso porque las cosas no salían como yo quiero, la vida no es como yo quiero, pero había una cuestión que tenía que ver con el miedo a realmente no ser capaz de manejarme, de ser autosuficiente. Por ejemplo, era rabioso con hacer 45 flexiones, porque, joder, hay que hacer tantos. Pero el asunto de fondo era el miedo a, pero yo sería capaz, yo podré ser capaz de hacer algo así. Entonces, en el 8, que tiene que ver con el propio cristal, en las emociones del cristal con subcristal, es me voy al rabioso para no transitar el miedo, ¿no? Es lo que me sirve de tapadera del miedo. Y aquí el que me faltaba, que es el 7, lo siento que era la relación de mi cristal, desde su parte de no completud, con el guía, con Dios, ¿no? Que es, me cago en... ¿Qué carajo es esto? ¿No? Y sentir hasta ese odio y ese deseo de que te mueras, ¿no? Que cuando yo escucho a un niño o escucho la historia de un niño pequeño
que habla del quiero que te mueras y se lo dice a su papá o su mamá, o lo escucho en la consulta a papás y mamás hablando de esto, veo el impacto que hace en estos adultos, receptores de ese mensaje, y a la vez entiendo la emoción del niño. Entonces es esto. A mí me estaba faltando el permiso a sentir este rabioso. Y bueno, por ahí siento que voy completándome. Así que, bueno, creo que me compartí todo lo que me quería compartir. Dos cosas más. Una, no me la estaba contando por vergüenza y me la quiero dejar nombrado porque se lo dije a mi prima Karina, que es a la que acompañé, a ella y a Mauro, al aeropuerto en Madrid. Y ella me preguntó por Neuburg, que si quería decir algo o que si era lo de Rubén al revés, que ella sabe que mi nombre compuesto es Manuel Rubén. Y ahí caí, digo, anda, mira, esto yo creo que no se lo contaba a nadie, se lo compartí a ella y ahora me lo quiero dejar aquí también registrado, que es que hace un tiempo que me descubrí, Sara, que fue la que me brindó el nombre expandido, yo le pregunté, ¿pero qué quiere decir? ¿No? Cuando buscaba guías, y ahora ya va siendo mi guía, entonces le pregunté qué quería decir y digo, pero viene de algún sitio, yo esperaba constelaciones o algo así, me dice, es Rubén al revés, con una K al final de universo, con todo su amor me lo dijo, y de repente un día, yo estoy ahí con Neuburg, porque lo voy acentuando la E, y se descifró, apareció solo el sentido, y Neuburg es newborn, el nuevo nacido. Esto es maravilloso. Bueno, es emocionante. Atreverme a contarme ahora. Eso es una cosa que me quería contar. Y la otra es que prácticamente todo el tránsito que he hecho, o buena parte del tránsito que he hecho en el cuerpo de emociones, en la parte que he hecho yo conmigo mismo, y siguiéndome a mí, ha sido con el recurso de Wingwave, que para mí se va desplegando como un potenciador de la transmisión de las células. Es como la herramienta más cercana a la transmisión pura y directa, sin que sea pura y directa, porque hay una manera de activar esa transmisión. Pero esta herramienta para mí, acompañada del péndulo, ha sido clave en identificar emociones, en identificar situaciones de esta vida donde estaba la cuestión de la emoción y bueno, para mí ha sido parte del recorrido. Y hubo hace poco también unos días donde me vino que me tocaba soltar la herramienta Wingwave, no en la consulta y no en mi arte, o al menos no ahora, pero sí en la conciencia conmigo mismo y en el proceso de completarme. Y lo que vino es obvio, que es deja de tener la herramienta de Wingwave y sé el Wingwave. Y ser el Wingwave conmigo mismo es ser yo la transmisión. Así que bueno, ya hace unos días que estoy más entregado a eso, ¿no? Porque ahora sí siento que es el punto donde yo entregarme más de lleno a escucharme en mi biología, en mis emociones y ahora pues la transmisión en mi conciencia y después la de la energía. Bueno, pues hasta aquí me comparto. Un abrazo a quienes acompañáis, a quienes acompañasteis, a quienes acompañaréis en el aquí y ahora, que no hay otro momento, y me abrazo a mí mismo que me voy a escuchar cada vez con más gusto y es un disfrute a escucharme con gusto y con alegría, como me despepito cuando me veo los vídeos humorísticos. Gracias.